seguimos con todos ustedes en el programa del Ayuntamiento Informa. Hoy tenemos con nosotros pues al primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella, que nos va a contar un montón de cosas que creo que son muy interesantes para todos ustedes. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, bien hallada. Muy buenas. Vamos a empezar con una cosa que están oyendo ustedes por todas partes, que si un pleno extraordinario. Vamos a ver, Félix, ¿qué pasa con ese pleno extraordinario? Bueno, en principio, antes de comenzar, alegrarme mucho de estar aquí en este programa contigo, alegrarme también de que ya ha recuperado la salud Pepe y que pronto estará también de nuevo, como a él le gusta aquí, llevando adelante los programas. No es que no esté disfrutando, que me encanta estar contigo, pero bueno, como era una cuestión de salud, a mí me gusta aprovechar la oportunidad para decirle a todos los que apreciamos y queremos a Pepe, que sabemos que además es una persona de Marbella que no tiene, porque no tiene perdón, voy a poner esto bien, que parece que no se me escucha bien. Un segundito. Que es una persona querida en Marbella por todo el mundo y que es una gran noticia el saber que ya se ha recuperado de ese pequeño susto que nos ha dado a todos y que se ha llevado él también, ¿no? Bueno, hablar del pleno extraordinario es hablar de algo que no es nada nuevo. Es decir, aquí hemos asistido a una manipulación de la política, a una situación donde se entiende muy mal la política por parte de la oposición. Yo recordaba esta mañana, hablando con un compañero, pues cómo fue el último pleno, ¿no? Un pleno en el cual, pues como todos vienen siendo de hace tiempo, un pleno donde hay muchísimo ruido, donde uno escucha los argumentos de la oposición y luego no puede expresar sus argumentos porque le gritan, porque los señores de la oposición le gritan a uno, lo insultan e impiden que uno pueda también pues comunicar su postura a la ciudadanía, ¿no? Esa oposición ruidosa es la que al final trae estos plenos extraordinarios, ¿no? Plenos extraordinarios que tienen que ver con un deseo de hacer mucho ruido, de que por encima del ruido no se escuchen las razones, de que se trate de atacar por encima de presentar propuestas de futuro a esta ciudad. Estamos en una situación ahora mismo preelectoral. La situación preelectoral uno se tiene que presentar ante los ciudadanos con la satisfacción, también con el balance de todo lo que ha hecho, y ahí está la labor de gobierno que ha realizado este equipo de gobierno, que ha realizado Ángeles Muñoz, ahí está ese Boulevard de San Pedro, ahí están ese paseo marítimo, esas instalaciones deportivas, ahí están esas calles arregladas en todas las barriadas, ahí están esas terrazas del puerto deportivo, ahí está todo lo que ha cambiado esta ciudad gracias a la gestión de Ángeles Muñoz. Lógicamente la oposición no puede plantear nada de eso porque nada ha traído. Podía haberlo traído porque han sido compañeros de partido de un gobierno de la Junta de Andalucía que le debe mucho a esta ciudad durante 3 años, pero no han traído nada, absolutamente nada desde Sevilla. Esa es una parte de lo que ellos tendrían que hacer y que tendrían que plantear para demostrar cuál es su credibilidad a los ciudadanos de Marbella. La otra sería, a partir de esa credibilidad, plantear proyectos de futuro, plantear un horizonte ilusionante a los ciudadanos de Marbella y San Pedro. Son incapaces. Tenemos una oposición que no puede proponer nada, que no tiene ninguna idea, que no tiene ningún planteamiento, únicamente tiene un afán desaforado por obtener un sillón, por sentarse en el ayuntamiento, y para llegar a eso, pues lo que hacen es el camino más fácil, que es insultar, atacar, mentir. Y este pleno extraordinario es un pleno extraordinario que se basa sobre esa idea. Atacan, mienten y montan escándalos donde no lo hay. Por ejemplo, gira sobre la famosa cuestión de las lindes, que yo no sé cuántas veces vamos a tener que escuchar hablar de las lindes. Un expediente que es realizado por la Junta de Andalucía, por ellos, no por nosotros, que solo puede ser concluido por la Junta de Andalucía, por ellos, no por nosotros. Bueno, ahora hay de por medio unas elecciones autonómicas y cabe la posibilidad de que no lo decidan ellos, ¿no? Pero hasta ahora todo ese expediente se ha tramitado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida. Y además, pues acreditándose en ese expediente que es de ellos, que es una cuestión que no es de ayer, que es de hace más de 30 años. Bueno, pues al pleno extraordinario otra vez. Es lo que más le importa a los ciudadanos de Marbella. No se escucha otra cosa en los bares de Marbella y en los restaurantes de Marbella. Cuestiones como el agua, por ejemplo, que llevan ese pleno extraordinario también. ¿Cómo pueden reclamar una bajada del agua ellos que representan a un gobierno que ha impuesto un impuesto, valga la redundancia, sobre el agua a cambio de nada? El recargo autonómico que viene en todos los recibos del agua de todos los ciudadanos, ese recargo autonómico
lo ha puesto la Junta de Andalucía a cambio de nada, porque en teoría era para realizar una serie de obras de infraestructura en materia de saneamiento, en materia de abastecimiento de agua, y que me digan a mí los ciudadanos de Marbella qué ha invertido la Junta con ese importe. Y estamos hablando de cantidades que van desde el euro hasta los 10, 12, incluso 20, en algún caso hasta 100 euros de recargo sobre cada una de las facturas. ¿Dónde está ese dinero? Yo creo que al final, pues volvemos al principio. Lo que plantea la oposición es simplemente ruido para callar la verdad, para callar la realidad, para que la gente no tenga pues todos los elementos de juicio y tome sus decisiones en esta etapa electoral que tenemos por delante. Lo vamos a escuchar mucho más, va a haber mucho más ruido de este tipo, y yo creo que va a ser inútil, porque al final la ciudadanía sabe lo que se ha hecho en Marbella, la ciudadanía sabe que esta ciudad ha salido de la crisis, sabe que aunque todavía tenemos muchas personas que buscan empleo, y que lo encontrarán, por supuesto, pues lo cierto y verdadero es que cada vez hay más empleo, cada vez hay más movimiento económico, cada vez los veranos son más exitosos en Marbella, y lo cierto y verdadero también es que cada vez todos somos más conscientes de todas las nuevas infraestructuras que tenemos para disfrutar. Era imposible que alguien fuese paseando por el paseo marítimo desde Marbella hasta San Pedro. Eso lo ha conseguido este equipo de gobierno, no estaba antes. Era imposible pues poder disfrutar desde las terrazas del puerto deportivo de una puesta del sol pues con las columnas de Hércules, ¿no?, con Gibraltar y con Ceuta viéndola. Pues eso lo ha conseguido este equipo de gobierno. Antes ahí había una pared. Todo lo que tiene que ver con ese bulevar de San Pedro, con todo lo que se ha invertido y con todo lo que se ha conseguido mejorar en imagen de nuestro municipio, pues tiene que ver con la realidad. Y esa realidad que los ciudadanos tienen que ver y verán, lo siento por los miembros de la oposición, los ciudadanos la verán, como la han visto siempre, pues es la que quieren acallar con todo este ruido, con todo este ataque indiscriminado, que al final lo que busca es precisamente esconder lo que a los ciudadanos ven con sus propios ojos, ¿no? Lo del paseo marítimo, desde luego, ha sido un acierto total, porque te pones a ver la televisión y ves el mapa de España, en una parte nevando, en otra parte no sé qué, en otra parte no sé cuánto, y luego vas tú al paseo marítimo nuestro y está todo el mundo tomando el solecito, paseando, las personas mayores, los niños. Eso ha sido un acierto total, de verdad. Claro, yo creo que había que poner en valor la riqueza que tenemos, que es nuestro si clima. Y si es el Boulevard de San Pedro, pues nosotros tenemos un autobús que dice directo al Boulevard de San Pedro. Hemos colocado San Pedro en el mapa, con muchas obras que se han realizado allí, y hemos conseguido, con dinero del ayuntamiento, que no engañe nadie, lo que hay encima del soterramiento, lo que hay en el bulevar, lo pagan millones, ¿no?, todos los ciudadanos de Marbella, a través de un crédito FOMIT que se paga todos los meses. Ese crédito se paga con sus amortizaciones. Bueno, pues eso, ese gran parque ha hecho que la gente visite San Pedro. Gente de Marbella vaya a San Pedro, gente de Estepona vaya a San Pedro. Bueno, pues eso es una inversión que al final hace más rico a todo el municipio. Eso es lo que hace este equipo de gobierno, ni más ni menos que asignar con inteligencia y con responsabilidad los recursos que nos confían los ciudadanos, que son al final los últimos titulares de todo el dinero del ayuntamiento, el que tenga, que no es mucho tampoco, y de todas y cada una de las infraestructuras de este municipio. Cada uno de los ciudadanos es el dueño de esa infraestructura. La verdad que es digno de verse lo del paseo marítimo, dar una vuelta, ya no por el paseo marítimo por donde hemos pasado siempre, sino tirando ya para las Chapas o tirando para San Pedro, y que en bicicleta o andando, o sea, las personas que les gustan andar y que necesitan andar, pues tienen donde expansionarse. Bueno, Félix, vamos a pasar ahora a una cosa que yo pues la he vivido. Por ejemplo, el mapa sanitario. Hace unos días, pues ya te he contado que Pepe se puso malo, que tuve que llamar al 112, que vino inmediatamente, que fue extraordinario, que me dijo después que me mandaba una ambulancia, pero que no hubo forma de que mandaran la ambulancia. Como estaba bastante mal, pasó una hora, pasó hora y pico, y entonces yo cogí el coche y lo llevé y lo metí por urgencia. En urgencias maravilloso, se portaron divinos, lo metieron inmediatamente, le hicieron todas las cosas, pero Félix, estaba en la urgencia que no cabía un alfiler. Pero además no solo que no cabía un alfiler, las enfermeras estaban nerviosas, los médicos estaban nerviosos. Yo preguntaba y decía, pero bueno, ¿cómo es posible?
Si es que no tenemos. Todo el mundo está viniendo aquí al hospital comarcal porque no hay urgencias ni en San Pedro ni en ningún otro sitio. Dice, es que esto es imposible, es imposible. Tuvimos que estar esperando 2 horas y pico a que se quedase una cama libre en la UCI para poderlo internar. 2 horas y pico, quitaban uno, ponían otro, estaban estresados. Félix, ¿qué pasa con eso? Bueno, yo tengo que decir que una de las verdaderas asignaturas pendientes, una de las cuestiones que yo creo que debían de avergonzar más al gobierno de la Junta de Andalucía. Digo el gobierno de la Junta de Andalucía porque siempre lo he dicho en los programas que tenemos aquí, cada una de las administraciones recauda impuestos para ejercer una serie de competencias y la sanidad es de la Junta de Andalucía. La sanidad no es de la Administración Central del Estado, no es de la Administración Central del Estado, sino que se gestiona a través del SAS, Servicio Andaluz de Salud. Y no es tampoco del Ayuntamiento, es de la Junta de Andalucía. Por eso cuando se habla de los recortes en sanidad del gobierno de Rajoy, se miente. Los recortes los realiza el gobierno de cada comunidad autónoma, Aquí, el gobierno del PSOE y de Izquierda Unida. Y no me vale que digan... Bueno, de Izquierda Unida antes. Bueno, ahora mismo del PSOE, pero, en fin, hasta ahora ha sido el gobierno del PSOE y Izquierda Unida. Y no me vale que me digan que es que son recortes que vienen impuestos desde Madrid. No. Madrid, y antes Europa a Madrid, lo que nos ha dicho es que disponemos de una serie de recursos y que esos recursos son los que nos podemos gastar. Y dentro de esos recursos uno puede priorizar lo que quiera. Los presupuestos de la Junta de Andalucía tienen cantidad de sumideros, como puede ser el Observatorio del Caballo Andaluz, por poner un ejemplo, yo lo pongo siempre de ejemplo porque me parece bastante vergonzoso, o cooperación al tercer mundo, un montón de sumideros por donde se va el dinero público que podía emplearse en la sanidad. Los recortes en sanidad son lisa y llanamente responsabilidad de la Junta de Andalucía, del gobierno de Susana Díaz y también, hasta hace muy poco, de Izquierda Unida. Lo cierto es que esos recortes que se producen al final han llevado a un colapso del sistema sanitario. Y ese colapso del sistema sanitario pues lleva a noticias como la que vimos hace un par de semanas, en la que no es que estuviesen atestadas una urgencia, sino que se murió una persona en urgencia. Sí, es verdad, sí. Se murió una persona en urgencia. Y yo creo que en Marbella es precisamente donde pues lo podemos ver de una forma más gráfica, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que tiene 140.000 habitantes, que es la quinta ciudad de Andalucía, que tiene un hospital comarcal que tenemos que compartir con el resto de la comarca, que no solo es nuestro, y que tiene una planta de centros de salud y de consultorio que verdaderamente es vergonzosa, que no ha mejorado en ninguna manera en 30 años. O sea, la única inversión que hemos tenido en materia sanitaria ha sido el propio hospital comarcal, que bien está. Estaría bueno que encima no tuviésemos aquí el hospital comarcal, ¿no? Pero que ya se ha quedado pequeño. Se ha quedado pequeño porque la inversión del comarcal, no lo olvidemos, el comarcal tiene ya 25 años. Sí. No es una infraestructura nueva. Desde que empezó hasta ahora tenemos la historia completa. La conocéis bastante bien. Perfectamente. En primera persona, como en primera persona, como bueno, como en cualquier caso, nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos planteado lo que debe hacer cualquier gestor público, lo que debe hacer cualquier persona que está aquí para pensar en qué se aplican los fondos, mirar hacia el futuro, planificar. Y nosotros hemos planteado una propuesta en el Pleno para que se aprobase por unanimidad, y esperábamos que se aprobase por unanimidad, una propuesta que establece un mapa sanitario. ¿Qué es lo que necesita Marbella en función de su crecimiento? ¿Qué es lo que hace falta a Marbella? Con esa necesidad, plantear la negociación con la Junta de Andalucía. La negociación o la exigencia, porque yo tengo que decir que es algo que nos debe. Ese mapa sanitario que nosotros planteábamos, pues establecía desde la ampliación de los centros de salud que tenemos en Las Albarizas, en Leganitos y en San Pedro de Alcántara, hasta la creación, o mejor dicho, la reconversión de otros consultorios, lo que ahora son consultorios, en centros de salud, y la construcción de nuevos ambulatorios también en San Pedro. Estamos hablando de La Chapa, estamos hablando de Nueva Andalucía, estamos hablando de San Pedro. Bueno, nosotros entendíamos que una cuestión como este tipo, que ni siquiera era exigir, el planteamiento era decir qué es lo que necesitamos para poder pedir a quien debe de ponerlo aquí, pues la inversión que nos merecemos en definitiva.
bueno, creíamos que íbamos a tener una unanimidad, era lo que nos imaginábamos, ¿no? Bueno, pues para nuestra sorpresa, incluso Izquierda Unida, que ha estado en el gobierno, se ha abstenido. No es nada nuevo, ya hemos visto muchos cambios de actitud en Izquierda Unida. Izquierda Unida fue a pedir las firmas porque no se podía aparcar en el parking cuando estaba en la oposición. Cuando entró en el gobierno ya era una cuestión que había que estudiar, y cómo es posible que nosotros no hubiésemos hablado antes con los consejeros en vez de pedir firmas para que no se aparcase en el parking. En fin, hemos visto muchos cambios de actitud de Izquierda Unida en esta historia, y esta es la enésima pirueta que realiza Izquierda Unida en el tema del hospital, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir reclamando lo que a nosotros nos incumbe, ¿no? Que es esa inversión en sanidad. Esa inversión también, y lo tengo que decir, lo hemos planteado también en residencias de mayores, lo hemos planteado también en propuestas de pleno. Tenemos que decir que es la única ciudad, Marbella, la única ciudad del tamaño que tiene, que no tiene una inversión en materia de residencias públicas de ancianos. Hablamos de 30 años de gobierno socialista, 30 años sin ningún tipo de inversión en ese tipo. Y claro, uno se pregunta si es que en Sevilla, o en el PSOE más concretamente, piensan que aquí todos somos millonarios y todos somos ricos, ¿no? Marbella es una ciudad muy potente económicamente, eso no se le escapa a nadie, pero esta ciudad se ha edificado sobre el trabajo de muchas familias humildes que siguen siendo humildes y que siguen necesitando, para cuando sus mayores son mayores, el apoyo de la administración pública. Claro. Residencias de ancianos, cero. Es más, cuando hemos tenido la oportunidad de llevar adelante pues la concertación de toda una serie de plazas con el tema del trapiche sí, norte. Exactamente, el trapiche norte, pues evidentemente nos hemos encontrado con la cerrazón de la Junta de Andalucía. O sea, cuando ya conseguimos un inmueble, no se va a gastar usted nada en el inmueble. Conseguimos, bueno, pues una empresa que además lo gestione, no se va a gastar usted nada en funcionarios. Bueno, pues ni por esas conseguimos que nos paguen lo que nos habían prometido. Es que nos habían prometido concertar la mitad de las plazas. Bueno, pues no han dotado absolutamente nada para esas plazas. Lo de siempre, es decir, aquí el planteamiento del PSOE es que Marbella es un sitio donde se viene siempre a obtener dinero, siempre a recaudar y nunca a invertir. Sí. Y nosotros le tenemos que decir desde aquí, desde el Ayuntamiento de Marbella, que eso se acabó. Se acabó. Vamos a exigir que el Ayuntamiento de Marbella, que los ciudadanos de Marbella tengan el mismo derecho que cualquier ciudadano de cualquier pueblo de Andalucía. Nosotros somos andaluces como los que más, y queremos inversión la misma, por lo menos lo mismo que nosotros aportamos. Y a partir de ahí, pues evidentemente vamos a seguir reclamando, vamos a seguir pidiendo. Tenemos una alcaldesa que es como un auténtico martillo pilón, sí, y que va a estar en la puerta de quien haga falta, como ha estado hasta ahora, para que al final esto salga. Como vamos a tener la suerte, gracias a los ciudadanos, de que vamos a ganar las elecciones en Andalucía, pues además vamos a tener un gobierno que nos escuche. Sí. Y va a cambiar totalmente la historia de Marbella. El día que en Marbella haya un gobierno del PP y en Andalucía haya también un gobierno del PP, esta ciudad va a ser la joya del Mediterráneo, ya lo es, pero va a ser aquella ciudad que todos esperamos que sea, porque evidentemente toda esa deuda que se nos ha negado por cuestiones ideológicas, porque molestamos, porque Marbella molesta, pues lógicamente se va a conseguir arreglar, pues con todas estas historias y con muchas más que están pendientes, como por ejemplo pues el Palacio de Justicia, en fin, muchísimas infraestructuras que están pendientes, en este caso de la Junta de Andalucía. Sí, Marbella molesta cuando empieza a pedir cosas o cuando hay que ponerle algo, pero sin embargo cuando tienen que venirse aquí al paseo marítimo o a los hoteles o a los restaurantes no molesta, se vienen para acá. Lo que pasa es que no vienen nunca en visita oficial. Yo, por dar un dato más y para que se vea hasta qué punto hemos sido discriminados por la Junta de Andalucía, Marbella es la única ciudad de más de 15.000 habitantes, 15.000 habitantes que no tiene una residencia pública de mayores. Todas las que tienen más de 15.000 habitantes tienen una residencia pública de mayores, menos Marbella. Y nosotros multiplicamos el 15.000 por lo menos por 5 o 6. No entiendo cómo, en fin, no entiendo cómo se puede defender, qué defensa puede tener la Junta de Andalucía en eso, y no entiendo además cómo hay personas en el Partido Socialista aquí en Marbella que se les llena la boca hablando de su pueblo y de su gente, etcétera, etcétera,
y que sin embargo pues estén apoyando gobiernos que nos hacen esto, ¿no? Que es una Yo discriminación. Yo creo que es una falta grande de compromiso de la Junta con Marbella. Sin ninguna duda. Sí. Pero además vamos a hablar de los presupuestos, porque parece ser que los presupuestos ni nos nombran por si acaso se pudiera poner una manchita. Bueno, yo, en fin, yo me parece que los últimos presupuestos de la Junta de Andalucía son una auténtica burla. Una burla a la ciudad de Marbella. Es decir, que Marbella, con 140.000 habitantes, con una aportación que, sin ninguna duda, teniendo en cuenta lo que aquí se cobra de impuestos de transmisiones, porque aquí las transmisiones son de grandes villas, etcétera, etcétera. Sí. Marbella puede estar aportando perfectamente los 1.500 millones de euros al año, seguro, a las arcas de la Junta de Andalucía, seguro. Y de esos 1.500 millones de euros al año, que aquí venga un semáforo, que la inversión de la Junta de Andalucía en Marbella sea un semáforo, en que una además carretera. Los ciudadanos no quieren en la carretera de Ronda para el cruce hacia los... Con el trabajo que nos ha costado quitar el semáforo de la carretera de San Pedro. Hacia los Tres Jardines, hacia el Parque de los Tres Jardines, se ha pedido una pasarela elevada, ni eso, un semáforo. El último semáforo de Europa era el del soterramiento, y ahora ya, un trabajo, como lo hemos conseguido 20 quitar, años o 25 ha otro costado. semáforo. Pero es una burla. Es decir, ¿cuál es la inversión? ¿Cuál es la inversión que puede tener un semáforo en pintura y en el propio semáforo? ¿30.000 euros? ¿15.000 euros? No lo sé. A lo mejor ponen el mismo que han quitado. 15.000 euros y 1.500 millones de euros. ¿De qué estamos hablando? O sea, es una vergüenza. Era para que se levantasen todos los ciudadanos de Marbella. Claro, cuando tú ves esa situación y ves que frente a esa cantidad de dinero que se saca de Marbella y que no revierte de ninguna forma, pues lo que tú encuentras por parte de la Junta de Andalucía, además de esa ausencia de inversión, es esa exigencia del dinero que nos prestaron, porque además no habían invertido. Es que aquí tenemos la burla sobre la burla. Es que aquí la Junta de Andalucía llegó a reconocer que no había invertido porque aquí habían unos corruptos. Lo dijo en medios de comunicación, todos los Sí, lo dijo cuando Gil, pero cuando se dijo, y se dijo hace que ya años que se marchó, 7 u 8. Se dijo que se habían dejado de invertir 100 millones de euros. ¿Y cuál fue la respuesta de la Junta? ¿Invertir 100 millones de euros? No, darle un crédito al ayuntamiento para que además esos 100 millones se le devolviesen. Burla sobre burla. Yeah. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues una exigencia absoluta por parte de la Junta de Andalucía para que ese dinero sea devuelto, aunque se suponía que era por aquellas inversiones que no se habían hecho. Bueno, pues esa situación contrasta vivamente con el propio ayuntamiento. Un ayuntamiento que tiene que pagar esa deuda ilegítima, que no me cansaré de decir que es una deuda ilegítima, que tiene que sanear las cuentas, que ya las ha saneado, que tiene que pagar muchísimas cosas, muchísimas nóminas, en definitiva, muchísimos gastos del propio ayuntamiento, y que sin embargo es capaz de tener hasta 15 millones de euros en inversión. Y ahí está Paseos Marítimos. Sí. Ahí está que contrasta muchísimo con lo de la Junta de Andalucía. Terrazas del puerto deportivo, inauguraciones que se producen cada día. Ahora no se pueden producir porque estamos en periodo electoral. Calles que están arreglando. Calles que se arreglan en San Pedro, en Marbella. En todo, las islas ecológicas. Es decir, aquí hay una inversión. Que por cierto está muy bien lo de las islas ecológicas. Claro, porque dan imagen, dan limpieza. Todo eso que se ha conseguido en Marbella, si además hubiésemos tenido una administración autonómica comprometida y que hubiese invertido, no lo mismo, más. Algo. Más, porque ellos tienen obligación de invertir más. El Ayuntamiento de Marbella tiene 250 millones de euros. La Junta de Andalucía, 1.500 millones. Es que estamos hablando de, ¿cuánto? 6 veces. 6 veces lo que el Ayuntamiento de Marbella tiene a su disposición. Pues ¿no era para que nosotros tuviésemos, por ejemplo, arreglado el tema del puerto de la Bajadilla? ¿No era para que ya tuviésemos el hospital de especialidades hecho? ¿No era para que tuviésemos una promoción turística acorde a nuestro municipio desde la Junta de Andalucía? ¿No era para que se hubiese arreglado la carretera de Ojén, con los accesos de la carretera de Ojén donde se han matado varias personas? ¿No era para que tuviésemos colegios y no caracolas como lo que tenemos? ¿No era para que tuviésemos centros de salud y no consultorios con 2 ATS como lo que tenemos en La Chapa?
Y bueno, en la Chapa, pero ¿y en San Pedro, que a las 3 de la tarde se cierra? En San Pedro con 40.000 habitantes. Es decir, a las 3 de la tarde está cerrado. Es que estamos hablando de un abandono total y absoluto. Y aquí es muy importante que los ciudadanos sepan que el cambio, que aquí se produjo en el 2007 y que ha traído una Marbella totalmente distinta, reconocida en todo el mundo, es el cambio que tiene que haber en Andalucía. Y ese cambio que tiene que haber en Andalucía, que nadie se equivoque, solo tiene un nombre, que es el del PP. Yo creo que aquí los ciudadanos tienen que saber perfectamente, cuando se acerquen las elecciones, qué es lo que ha hecho este ayuntamiento en su pueblo, cómo ha cambiado Marbella, cómo ha cambiado la percepción de Marbella, cómo conseguimos que al final la gente vuelva en verano, como vuelve, en riada, cómo conseguimos que al final los negocios aquí sean muchísimo más rentables, cómo estamos ahora en la pista de despegue. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo la posibilidad, ya hemos separado las ruedas de la pista de aterrizaje y estamos volando. Y tenemos la oportunidad de subir muy alto, porque tenemos todas las condiciones a nuestro favor. Siempre y cuando un pequeño empujoncito que nos diesen. Siempre y cuando no hagamos ninguna tontería, ¿no? Y esa tontería, pues sería evidentemente no seguir el camino que llevamos, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento lo ha hecho muy bien, lo ha demostrado claramente, y aquí lo que hay es una ausencia de compromiso absoluto por parte de la Junta de Andalucía, que yo creo que se tiene que acabar ya. Y se tiene que acabar con unos resultados muy contundentes en las elecciones andaluzas y con unos resultados muy contundentes en las elecciones locales, para que de una vez por todas podamos cambiar el sino de esta maravillosa ciudad, que ha sido siempre, desde el año 80, tener en contra la administración autonómica. Eso lo vamos a cambiar todos votando. Bueno, Félix, hay una cosa que nos da mucha pena en Marbella, que es, por ejemplo, los desempleados. Vamos a hablar de empleo y vamos a hablar también de la política del ayuntamiento con respecto al empleo. ¿Cómo está eso? Últimamente, por lo menos por las calles, se ven cantidad de personas que están, limpiando las aceras, pintando de nuevo los bordillos, quitando la maleza y arreglando las rotondas. Gran cantidad de gente trabajando. Bueno, nosotros aquí lo que hemos hecho desde el ayuntamiento es cubrir lo que no hace la Junta de Andalucía. Lo siento mucho, no tengo más remedio que volver a decirlo. Es decir, el sistema que tenemos aquí en España es un sistema de competencia. Significa que las distintas administraciones tienen una serie de obligaciones. Y entre esas obligaciones, y con arreglo a esas obligaciones, se diseña un sistema tributario para que esas administraciones tengan dinero. Es decir, los impuestos se pagan para que cada administración haga lo que debe de hacer. Entonces, la Junta de Andalucía tiene una importancia capital en la gestión de todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma andaluza, en la gestión general, cotidiana, en lo que le llega al ciudadano. Tiene una importancia grandísima y, sin embargo, aquí en Marbella pues está ausente. Nosotros tenemos una serie de competencias que se llaman impropias, que tenemos que asumir por responsabilidad. Los servicios sociales son competencia de la Junta de Andalucía y cobra impuestos de todos nosotros, nos retiene de la nómina de cada uno de los que tienen nómina una cantidad. De los que tienen la suerte de tener nómina. De los que tienen suerte de tener nómina. Los que no tienen nómina y generan renta también lo pagan. Se retiene una cantidad que va a la Junta de Andalucía para todas estas cosas. Servicios sociales, todo lo que tiene que ver con la asistencia a los más desfavorecidos. Empleo, son competencias de la Junta de Andalucía y le cobran impuestos a todos los ciudadanos de Marbella para hacer en definitiva políticas que generen empleo y que alivien las situaciones de necesidad social, ¿no? Bueno, pues no está, la Junta ni está ni se le espera. ¿Y qué es lo que hace el ayuntamiento? Pues del dinero que debía de servir solo para infraestructuras, para seguridad, para iluminación, para deporte, de todo eso que debiera de servir nada más que para eso, que tendríamos pues muchísimas más obras, tendríamos muchísimos más paseos marítimos, muchísimas más plazas, muchísimas más ayudas también de otra índole, tendríamos la posibilidad de bajar mucho más los impuestos, podríamos hacer muchísimas cosas. Los tenemos un poquito altos, Félix. Todo eso lo tendríamos que hacer, pero eso es un error bastante común. La gente piensa que los tenemos muy altos y, sin embargo, paga a la Junta de Andalucía 3 veces lo que paga al ayuntamiento. Esto hay que pensarlo también. Pero claro, no nos damos cuenta porque nos lo cobran de la nómina. A lo que iba era
A lo que iba era a que, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento, de ese dinero que le confían los ciudadanos, pues por una cuestión de responsabilidad, da el paso adelante. Y en los presupuestos que tenemos ahora mismo en vigor, hemos subido hasta un 18% las políticas sociales y un 25% las de empleo. Y eso significa que, por ejemplo, en la última Junta de Gobierno local, hasta 30 iniciativas se llevaron adelante en materia de asuntos sociales. Sí. Iniciativas que tienen que ver pues con personas que no tienen para pagar el alquiler, no tienen para pagar que no la tienen luz, para pagar la luz, el agua, que no tienen para darle de comer a sus hijos, que no tienen posibilidad de tener vestido. Todo eso, económicamente, quien está dando el paso adelante es el Ayuntamiento de Marbella, el insolidario Ayuntamiento de Marbella, como suelen decir los señores de la oposición, el que no se preocupa por los más necesitados, ¿no? Bueno, pues todo eso lo está haciendo el Ayuntamiento de Marbella cuando debiera hacerlo la Junta, con ese dinero que se lleva de todos los ciudadanos. Y tenemos además varios programas de empleo en marcha. Programas de empleo para menores de 25, para mayores de 25, para mayores de 35. Programas de empleo que además, desde una óptica que nosotros hemos defendido siempre el Ayuntamiento, no son asistenciales, no son programas que se le dan a una persona para que tenga un dinero. Nosotros utilizamos lo que es la emergencia social cuando hay una emergencia social, y ahí están los servicios sociales y estas iniciativas que he dicho antes, pero para aquellas personas que están en una situación, por ejemplo, de desempleo larga en el tiempo, que no es una emergencia puntual, nosotros lo que le decimos es que nosotros vamos a pagar un sueldo por trabajar y le damos un trabajo. Le hacemos sentirse útiles y son útiles para la comunidad, para los ciudadanos. Y ahí se enmarcan todas esas personas que tú has visto trabajando en rotonda, en jardines, en limpieza, pintando las vallas, pintando las aceras, y tengo que decir los bordillos de las aceras. Que en estos temas además hay un tema. Están poniendo Marbella preciosa. Hay un tema también que me interesa también recordar, porque yo creo que la oposición aquí en Marbella se ha movido con elementos de demagogia muy importantes, ¿no? Uno solo de los programas, todos los demás programas los lleva el ayuntamiento, pero uno solo de los programas está financiado con porcentajes de participación entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. No la Junta de Andalucía, no. Recordémoslo, dinero de Europa, que la Junta de Andalucía es mera intermediaria de ese dinero que viene de Europa. Bien, pues esos programas están conforme a un requisito, a una norma, a un decreto dictado por la Junta de Andalucía. Y establece un procedimiento para la selección de personal. Establece como requisito únicamente ser ciudadano de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y establece también como requisito que sean derivados a la entidad, en este caso el ayuntamiento, desde el Servicio Andaluz de Empleo. ¿Qué significa eso? Porque desde el Servicio Andaluz de Empleo nos están enviando, no solo a este ayuntamiento, a todos los ayuntamientos, pues una cantidad importante de personas que están empadronadas en otros municipios. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Seleccionar siempre que podemos al de Marbella. ¿Pero eso se puede hacer? Siempre que podemos y con los criterios que hemos establecido se puede hacer. Que hay una ley que no te deja hacerlo. Lo hemos hecho. Nosotros hacemos todas las cosas bien y hasta donde nos permite la ley, respetando la legalidad, primamos siempre a los que están empadronados en Marbella. ¿Y qué es lo que dice el PSOE? Que es el mismo PSOE que en Sevilla ha dictado una norma, que está en el SAE y que nos envía a los no empadronados, que es que estamos contratando gente de fuera. Eso es lo que nos dice el PSOE de aquí. Claro, ante esa manipulación, bueno, uno se encuentra verdaderamente, se le pone el vello de punta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a solicitar y vamos a pedir? Eso lo tenemos clarísimo. Que esos programas de empleo, para que no haya susceptibilidades de ese tipo, la Junta los cambie para que sean solo para empadronados en cada municipio. Solo para empadronados en cada municipio. Y eso lo vamos a hacer, lo haremos desde el Grupo Parlamentario Popular, lo haremos también si ganamos las elecciones desde la propia Junta de Andalucía. Después hablaremos un poquillo de las elecciones, ¿sabes? Pero sí me interesa poner de manifiesto hasta qué punto se manipula y se miente aquí en Marbella por parte de algún representante de algún partido. Cuando yo he escuchado en el Pleno al representante del Partido Socialista, que es el mismo partido que nos ha enviado a los no empadronados
obligatoriamente decirnos a nosotros que estamos contratando no empadronados, pues la verdad es que yo estaba indignado y claro, en fin, no tenemos más remedio que cada vez que escuchemos una mentira decir la verdad y esperar que los ciudadanos comprendan cuál es la realidad. En cualquier caso, de nuestro lado siempre están los documentos, eso sí se lo digo a todos los ciudadanos. Lo que nosotros decimos siempre se puede acreditar, siempre se puede acreditar. Y en este caso, como en otros muchos, el PSOE mintió. Bueno, Félix, también hay un informe que sitúa a Marbella como una de las más... al ayuntamiento, no a Marbella, al ayuntamiento de Marbella que no tiene problemas. Sí. No que no tenga problemas, que tiene pocos problemas, vamos. Bueno, yo creo que al final las cosas van saliendo por su propio peso, ¿no? Recuerdo, y quiero recordar aquí, que a nosotros nos llevan diciendo desde hace 8 años que el mes que viene quebrábamos. Bueno, sí, eso cuando Gil era eso, fue horroroso. Bien, la diferencia es que cuando Gil, al final... no había un duro. Al final había 600 millones de euros de deuda. Y nosotros al final lo que tenemos son informes de entidades independientes que nos dicen que somos la más saneada de España. Esa es la diferencia. O sea, ¿la más o una de las más? Una de las más. Vamos a ver, a nosotros en deuda viva solo nos supera Vigo. Vigo y después nosotros, de toda España. Vigo. Y estamos hablando de una situación que es una magnitud que mide al final lo rápido que uno paga, que yo creo que es la prueba más evidente de si una administración está saneada o no. Nosotros pagamos en menos de 27 días, si no me equivoco. Ya digo, solo nos adelanta Vigo. Esa es la realidad de Marbella. La realidad de una situación, de una corporación que hace 8 años, 2007, estaba al borde de la quiebra. De una administración que a nosotros nos dijeron desde el Tribunal de Cuentas que del año 2012 no pasábamos. Y de una administración que la oposición se ha ocupado de decir año tras año, mes tras mes, que despilfarra, que tira el dinero y que al día siguiente iba a quebrar. Esa es la realidad. La realidad es que somos la más saneada de España, una de las más saneadas de España. Desde luego, de nuestro tamaño, probablemente la más saneada. La entidad que paga a más corto plazo a sus proveedores. Y eso está generando además dinámica muy positiva en todo Marbella, porque hay que pensar que el principal operador económico de Marbella es el ayuntamiento. Ya. Y si el ayuntamiento paga a sus proveedores, que muchos de ellos, la gran mayoría, son empresarios de Marbella, a tiempo, esos proveedores pagan a su vez a sus proveedores a tiempo. Todo eso está generando una rueda económica. Sí, que siempre es así, y si no paga, es al contrario. Una rueda económica que funciona como un reloj. Sí. Y eso está haciendo que la ciudad esté siendo la maravilla en cuanto a el saneamiento de las arcas, en cuanto a la recuperación económica de mucha gente, ¿no? ¿Quién podía decir, con la deuda de 600 millones de euros, que eran 3 años de presupuesto, que hoy, 8 años después, una entidad independiente, que nosotros lo hemos conocido al ver la publicación, o sea, lo hemos conocido desde el ayuntamiento al ver la publicación, que una entidad independiente nos iba a colocar en ese punto? Es más, de todas las ciudades que hay en la provincia de Andalucía, en la provincia de Málaga, que se pueden calificar como entidades económicas saneadas, hay toda una serie de ayuntamientos pequeños y el único ayuntamiento grande que está por encima de todo es Marbella. Marbella, que viene de la situación más tremenda de todas, ¿no? De todos. Eso solo puede hablar de una cosa, de la responsabilidad que ha tenido Ángeles Muñoz, del planteamiento que se ha hecho en este ayuntamiento desde el principio, de que nosotros decíamos la verdad cuando decíamos que en el ayuntamiento de Marbella no se despilfarraba ni un duro y no se gastaba en tonterías, y que quien decía lo contrario, en este caso la oposición, mentía, porque si no ya hubiésemos quebrado y no estaríamos en esos listados, y que en definitiva la misión para la cual fue elegida Ángeles Muñoz yo creo que ha sido cumplida, es decir, aquí había que sanear esta corporación y lo ha hecho. Esa es la realidad hoy, antes de las elecciones, que por supuesto yo creo que tendrá el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Pues en esas elecciones Ángeles Muñoz se podrá presentar diciendo: yo cogí esta administración con un boquete de 600 millones de euros
y yo tengo aquí esta administración que es la más saneada de España, ¿no? Yo creo que eso es la realidad que se sobrepone a todo ese ruido del que hablábamos antes, ¿no? Félix, ¿te acuerdas hace años cuando Jesús Gil presentaba aquellos macroproyectos grandísimos, que si el tren bala, que si la isla, que estábamos todos y todos no nos lo creíamos, y todo el mundo pensando, pues parece ser que el tren ahora lo va a traer la ministra dentro de 3 meses? ¿Es posible eso, Félix? Bueno, vamos a ver. Que ya han pasado 20 años, del tren bala. ¿Te acuerdas que nos pusieron un trenico? Sí. Hombre, nosotros nunca jamás hemos jugado a vender cortinas de humo. Dentro de 3 meses no va a venir el tren. No, pero sí van a presentar los proyectos. Pero el primer avance importante que vamos a hacer en esta materia se va a hacer ahora, gracias a la ministra Pastor, y yo tengo que decir también que gracias a la alcaldesa de Marbella. Es que en la presentación del en el aeropuerto que realizó la propia ministra, una de las cuestiones que dijo fue recordar que se va a hacer el proyecto de cercanía que tanto reclama la alcaldesa de Marbella. Ángeles Muñoz maravilloso para Marbella. Se ha dedicado a pegar y a golpear todas las puertas que ha tenido que golpear. Y por eso se están consiguiendo cosas en Marbella. Lo que ha conseguido traer la alcaldesa Marbella no lo hubiese podido traer nadie. Y va a conseguir traer también el tren una reivindicación de hace más de 15 años. Una reivindicación que volvemos otra vez al principio. Si es un tren de alta velocidad sería de la Administración Central, pero si es un tren de cercanías, quien tenía que haberlo hecho era la Junta de Andalucía. Es más, rápidamente corrió Susana Díaz a decir algo del tren litoral cuando dijo esto la ministra. Es decir, es una competencia de la Junta de Andalucía. Tan competencia de la Junta de Andalucía es que Manuel Chávez, siendo presidente de la Junta de Andalucía, dijo que en 2013 el tren llegaría a Marbella. Estamos en 2015 y ahora, por fin, gracias a que cambió el gobierno de la nación, a que tenemos un gobierno que nos escucha, que es capaz de saltarse sus propias competencias para favorecer a Marbella, de un gobierno que en definitiva escucha lo que se dice de Marbella y de una alcaldesa que se dedica a repetir una y mil veces lo que necesita este pueblo, vamos a tener ya por fin ese proyecto que nos traiga el tren hasta Marbella. Y yo quiero decir a los ciudadanos ¿y que cuánto puede tardar, poco más o menos? Una obra pública de ese tipo no puede tardar menos de 2 años. Como mínimo. 2 años llevamos como esperando mínimo, 20. Como mínimo. Llevamos esperando 20 desde que... En cualquier caso, lo que sí es cierto es que se inicia el trámite. Y se inicia con ese proyecto. Sí, cuando ya se empieza, ya se acaba. Y yo les tengo que decir a todos los ciudadanos que esa es una infraestructura vital. Ya es decir, que la gente imagine y visualice, teniendo en cuenta que nuestra ciudad pues se nutre de mucha gente que viene de fuera. Que la gente piense que un señor, un viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, se puede montar en un tren en Atocha y estar en Marbella jugando al golf a las 6:30 de la tarde. O en una cafetería, ¿no? Una cafetería, a jugar en cualquier cosa, o en cualquier actividad. Eso va a ser un cambio radical para Marbella, radical. Es decir, vamos a tener una afluencia de público bestial. Y yo creo que eso al final es invertir en Marbella. Eso es invertir en Marbella. Y hay una cosa que ha entendido perfectamente el Gobierno de la Nación, que ha entendido desde hace muchísimo tiempo el Gobierno municipal y la propia alcaldesa, y que no ha entendido nunca la Junta de Andalucía. Y es que la inversión en Marbella es la inversión más segura que existe. Sí. Y la más rentable. Cualquier euro de dinero público que se eche en Marbella para cualquier cosa renta el triple o el cuádruple a esas administraciones y a esa ciudadanía. Con lo cual, de eso se trata, de que vayamos adelante. Bueno, y a mí me gustaría ver, cuando tengamos ese proyecto, vamos a ver cuánto ponen en su presupuesto la Junta de Andalucía para ese corredor ferroviario, si es que están todavía los que bueno, y ahora yo te pregunto, en los presupuestos ni nos nombran, así que vamos a olvidar esos presupuestos, pero ahora ya tenemos nuevas elecciones y tenemos nuevas cosas. Cuando estas elecciones terminen en marzo, no sabemos lo que va a pasar, terminen el día 22 de marzo, ¿hay nuevos presupuestos? No. ¿Siguen los mismos?
Siguen los mismos, pero hay una cuestión que se llaman modificaciones presupuestarias. Es decir, un presupuesto se puede modificar y a partir de ahí, sobre los Sí, recursos, porque si no la llevamos negra, ¿eh? sobre los recursos que haya, pues evidentemente habrá cuestiones que se tengan que cambiar. Claro que sí. Un nuevo gobierno cambiará la ejecución de ese presupuesto. Está. Con todos sus trámites legales, con toda su publicidad, pero lógicamente habrá que cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que lógicamente la estructura general de los presupuestos es una estructura que es distinta o ajena al de una fuerza como puede ser, por ejemplo, el Partido Popular, que la cambiaría totalmente. El primer presupuesto puramente popular sería el del año siguiente, ¿no? Pero lo que sí que haremos si ganamos las elecciones a nivel andaluz, lógicamente, es cambiar muchas cosas del presupuesto. Claro. Todas aquellas enmiendas que se han dejado en el cajón y que tenían que ver con el desarrollo de Marbella se estudiarán y se verán si se pueden realizar ahora o en años siguientes. Se le dará una respuesta. Si nosotros lo que hemos querido siempre es una respuesta, si a lo mejor basta con una respuesta lógica, a lo mejor algo no se puede hacer. Con una visita de cariño. A lo mejor algo no se puede hacer, pero ¿tiene algún sentido que la presidenta de la Junta de Andalucía no haya tenido un hueco en año y medio? Sí ha venido, ¿eh? No haya tenido un hueco para recibir a la alcaldesa de Marbella. Bueno, para recibir a la alcaldesa, sí, después de lo que estamos haciendo. Sí, y ha venido aquí. Qué curioso, yo cada vez creo que que viene, hasta incluso se le ha pedido por escrito, ¿no? Se le ha pedido por escrito en múltiples ocasiones. Y qué curioso que cada vez que viene aquí no viene en visita oficial. Exactamente, no viene en visita oficial. En visita particular o de partido, y entonces no. Efectivamente, sí. Yo creo que eso es un desprecio a la ciudadanía que no se puede permitir, a este pueblo, a esta ciudad en definitiva, que no se puede permitir. Y yo creo que ya va siendo hora de que entre todos la pongamos en su sitio, ¿no? Su sitio es la oposición. Aquí tenemos que tener en cuenta que en estas elecciones está todo muy revolucionado, ¿eh? En estas elecciones autonómicas que tenemos ahora delante, por eso digo, lo que tiene que tener todo el mundo en la mente y en la cabeza es que solo hay un cambio posible, no hay más. Hemos probado PSOE, hemos probado Izquierda Unida y PSOE, hemos probado otras cosas raras como el PA en su día. Hemos visto ahora que surgen nuevas fuerzas políticas que son ni más ni menos que fuerzas a la izquierda de Izquierda Unida, con lo cual lo hemos probado todo. En Andalucía solo hay una posibilidad de cambio, o seguimos con lo mismo de estos 35 años, o la posibilidad de cambio se llama Partido Popular y Juanma Moreno, no hay otra. Juanma Moreno. Exactamente. Entonces, yo creo que es muy importante que desde Marbella entendamos, los ciudadanos de Marbella, porque creo que unas elecciones se construyen desde abajo, desde lo que importa a cada uno de los ciudadanos, que sepamos qué es lo que nos jugamos en esas elecciones andaluzas. Sí. Y en esas elecciones andaluzas nos jugamos mucho. Muchas cosas que tienen que ver con el servicio cotidiano a los ciudadanos de Marbella, muchas. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que se puede hacer desde un ayuntamiento con pocos recursos, que es lo que ha hecho Ángeles Muñoz. A partir de ahí yo creo que los ciudadanos de Marbella hoy tienen que dar un paso adelante, tienen que votar por el cambio en las elecciones autonómicas y deben de votar, por supuesto, por el equipo de gobierno que tenemos en las elecciones locales, donde yo creo que evidentemente Ángeles Muñoz ha cambiado totalmente este municipio y yo creo que es muy importante que sigamos en esa línea, ¿no? Feliz. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los juzgados de Marbella? Porque somos el final de la línea, vamos, el final de todo. Le iba a decir el culo del mundo, pero bueno. ¿Qué pasa con los juzgados de Marbella? Pues que los juzgados de Marbella son una vergüenza. Es decir, cuando hablábamos antes de los centros de salud y de los hospitales, pues evidentemente jamás diremos que la culpa de la situación que vivimos la tienen ni los ATS, ni los médicos, ni los celadores, ni los conductores de ambulancias, porque además son gente muy profesional. Desgraciadamente ese cúmulo de trabajo les ha obligado a ser todavía mejores, pero son personas que están desbordadas. Se multiplican. Están desbordadas. Y en los juzgados pasa exactamente lo mismo. Están desbordados. Es decir, el problema es de recursos, de infraestructura. Hacen falta más médicos, más celadores, más ATS, más funcionarios judiciales. Más funcionarios. Y hace falta una sede judicial. O sea, no tiene ningún sentido que aquí en Marbella uno no sepa si tiene que ir al de violencia de género, si tiene que ir a la circunvalación, si tiene que ir al de al lado de la y el piscina. dineral que está costando eso.
Porque entre los 14 millones de las elecciones autonómicas y lo que nos está costando el alquiler de los locales... Claro. Locales donde hay además filtraciones de agua cuando llueve, donde no hay medidas de seguridad y en algunas ocasiones aquí hay que trasladar a delincuentes de cierto peligro, porque esta ciudad es una ciudad muy importante donde viene gente de todo el mundo. En definitiva, ¿en qué se traduce esa ausencia de inversión en Marbella en justicia? Pues que el servicio que se le da al ciudadano es mucho peor. Uno tiene que estar dando vueltas, tu resolución tarda mucho. No tienes dónde aparcar, entras de mal humor. Tu resolución tarda mucho porque realmente, aunque esos funcionarios estén trabajando mucho, pues tienen un cerro de papeles para sacar adelante. Yo no digo que sea la ciudad de la justicia como Málaga, que eso es una maravilla. Yo no me refiero a eso, pero un poquito menos. Pero vale. Pues, algo. Nosotros sí pedimos la ciudad de la justicia. Y pedimos una ciudad de la justicia. Pero como la de Málaga, ojalá. Dimensionada, que ya se ha quedado pequeña la de Málaga, por cierto, pero dimensionada. Pues que la traigan para acá. Dimensionada a Marbella, donde tengamos todos los órganos judiciales en el mismo sitio, donde haya aparcamiento. Y el Ayuntamiento ha puesto parcelas a disposición de la Junta de Andalucía. Y hay que aumentar la planta, y hay que tener más funcionarios, y hay que tener más recursos, porque la justicia al final es un servicio esencial. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Presentar una enmienda en los presupuestos. De nuevo, le hemos dicho, señores de la Junta, no han puesto ustedes en los presupuestos nada para la ciudad de la justicia. Respuesta de la Junta, se rechaza, sin ninguna argumentación. Sin ninguna argumentación. ¿Y si esto cambiase ahora en las elecciones del 22 de marzo, se podía arreglar eso, Félix? Pues yo tengo que decir que estoy convencido de que sí. Y voy además a argumentarlo, no lo digo porque a las pruebas me remito. Es decir, nosotros tenemos la suerte de tener la alcaldesa que tenemos. Y esa alcaldesa ha demostrado que cuando tiene que hablar con un gobierno que es sensible, obtiene todo lo que hace falta. Este ayuntamiento probablemente no estaría en esa situación de saneamiento, no estaría pagando, no estaría garantizando las nóminas de todo el mundo, no estaría dando ayuda, ni contratando a gente desempleada, si la alcaldesa no hubiese conseguido el acuerdo de Seguridad Social y Hacienda con la Administración Central del Estado. Un acuerdo que ponía nuestra deuda, la de Seguridad Social y Hacienda, a 40 años y al 1%, de forma tal que todos los recursos que se liberaban cada año se han podido aplicar a programas de empleo, a inversión, etcétera. Eso era dificilísimo conseguirlo, dificilísimo, hasta el punto de que yo tengo que decir aquí, aunque sé que esta televisión local a través de internet se ve en muchos sitios, que muchos alcaldes... No te lo puedes imaginar en la cantidad de sitios que se ven. Pues muchos alcaldes del Partido Popular han tenido graves discrepancias con el Ministerio y con la Administración Central porque no conseguían lo que Ángeles Muñoz conseguía. Bueno, eso sí es verdad, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que a mí no me cabe la menor duda de que cuando haya un gobierno del PP en Sevilla, Ángeles Muñoz conseguirá lo que le haga falta a Marbella, sin ninguna duda. La Administración de Justicia tendrá su ciudad de la justicia, seguro. Tendremos los centros de salud que nos merecemos, seguro. Habrá una actitud totalmente distinta con el puerto de la Bajadilla y probablemente no estaremos a tirones continuamente. Todo eso lo conseguirá porque además, reitero, no lo digo porque sí, es que se ha demostrado, es que cuando ha gobernado la Administración Central, el Partido Popular, Ángeles Muñoz ha conseguido los acuerdos que hacen falta. Y yo tengo que recordar que cuando en el año 2007 la alcaldesa de Marbella se reúne con el gobierno entonces del Partido Socialista en Madrid para buscar una solución sobre la deuda de Seguridad Social y Hacienda, la respuesta de ese gobierno del Partido Socialista al Ayuntamiento de Marbella es: las empresas en crisis hacen ERES y despiden a la gente. Esa fue la contestación. Los de los ERES ha sido... Bueno, pues esa es la diferencia entre tener en otro lado un gobierno del PSOE o de otro grupo de izquierda o tener un gobierno del PP. Yo lo digo convencido, es decir, en el caso de que nosotros consiguiésemos ganar la Junta de Andalucía, sin ninguna duda, Marbella se saldría del mapa, pero sin ninguna duda. Pues Dios te oiga, Félix. No, me tienen que oír los ciudadanos. No, es verdad, porque es que sí. Empezamos, primero la ciudad de la justicia, no la tenemos. Tenemos esparcidos por toda Marbella los juzgados.
no tienes aparcamiento, llegas nerviosa porque no sabes lo que te va a pasar si tienes un juicio, si tienes una cosa, no tienes dónde aparcar, entras dentro, y luego no tienes un sitio donde ir a que te curen porque está todo colapsado. Feliz, que Dios te oiga, hijo, que Dios te oiga, porque si no... Que nos oigan los ciudadanos. Merecemos mucho más. Y si si los ciudadanos no sufren mucho más la dejación de funciones de esa administración que la Junta de Andalucía... Si eso lo arreglásemos de esa forma, es porque está el ayuntamiento. Pero bueno, ya es que es el momento de dar un golpe en la mesa y de decir, aquí está Marbella, que es la quinta ciudad de Andalucía. Y además, como yo creo que también, bueno, pues sobre ese cálculo que se ha hecho en las elecciones andaluzas probablemente haya una equivocación por parte de quien las ha convocado. Sí. Yo creo que al final el Partido Popular va a demostrar que todo lo que se ha hecho muchas veces no muy agradable, al final está dando resultados. Es decir, a mí mi madre me daba cuando me ponía malo Couldina, que estaba malísima. Y la gente se queda con el sabor, pero se me quitaba el constipado. Esto es lo que hemos hecho en España, lo que se está haciendo. Yo creo que eso la gente lo va a empezar a ver. Y dentro de que de que se esté viendo eso, pues lógicamente en la elección andaluza, yo creo que eso se va a ver también en el electorado y en el voto. Que en cualquier caso también digo una cosa, nosotros somos responsables. Hacemos lo que hay que hacer, lo que hace falta. Y dentro de lo que hace falta, esperamos que los ciudadanos lo entiendan y nos apoyen. Pero si no, seguiremos haciendo lo que hace falta, porque lo que no somos es vendedores. Los ciudadanos lo entienden, porque llega a los juzgados y los ciudadanos largan por todas partes. Es que hay que ver, esto no puede ser, no tenemos aparcamiento, y ahora qué se hace, y ahora qué no se... Eso es los juzgados. Si llega a la seguridad social, pues ¿para qué te cuento? Si llega a un ambulatorio, o te llega al hospital comarcal, o te llega a cualquier sitio de eso... Claro. O sea, que la cosa está clara, Félix. Y te vuelvo a repetir, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. A vosotros. Y a todos ustedes, pues bueno, hasta el próximo día. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.